Sean todos muy bienvenidos al Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestro coloquio del día de hoy y para ello vamos a tener las palabras de bienvenida y de representación de nuestra institución del doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Rápidamente darles la bienvenida a esta actividad, agradecerles que estén acá con nosotros, agradecerles al profesor Kiefer que haya aceptado esta invitación. Ojalá que después tengamos algo sobre Saint-Exupéry, que es un autor fascinante, y agradecerles a todos ustedes que nos acompañan en estas discusiones, reflexiones y actividad académica. Este es el 6º coloquio que estamos ya realizando. Los 5 anteriores han sido muy exitosos. Yo no pensé que iba a hacerlo de esa manera y lo ha sido realmente ampliamente. Quiero agradecer al profesor Pedro Ortega y a su equipo de trabajo que han hecho este esfuerzo por mantener un espacio académico de debate, discusión y de reflexión en EDI Global. La idea es continuar así en todo el año y constituirnos como un espacio efectivamente de reflexión para que la diversidad de pensamientos venga acá, discuta, se exprese y busquemos enriquecimiento de todos y de todas. Así que en esta ocasión tendremos una reflexión muy útil. Creo que el tema taíno siempre es vigente en el país y qué pena que a veces se deja de lado, pero que es una referencia obligada para podernos entender como nación, como pueblo. Por consiguiente, muchas gracias por esta reflexión. Que todo esté muy bien, que ustedes disfruten y gocen este esfuerzo de pensamiento y nos sigan acompañando. Bienvenidos y buenas tardes. Muy bien, este coloquio, Lectura Contemporánea de los Símbolos Taínos, tiene como principal objetivo la presentación de las bases fenomenológicas de las estructuras antropológicas que permiten la reconstrucción científica de la visión del mundo taíno, de las cuales nos quedan solo signos de cuevas simplificados en la actualidad, y la presentación de la dimensión filosófica de este proceso de análisis que será discutida por el profesor Kiefer. Se trata de salir de lo estructural como una marca de la experiencia de la reconstrucción propiamente dicho. El hecho intelectual imperceptible detrás de la posmodernidad es la omnipresencia del campo del estructuralismo en el ámbito de todo tipo de construcción o desconstrucción. La descripción de los hechos se hace por estructuras, pero las estructuras no permiten medir la dimensión espiritual, inmaterial, que sostenían aquellas estructuras cuando aún todavía eran activas. El profesor Gilbert Kiefer es filósofo y pintor francés, experto en gestión mental, nacido en 1953 en Francia, vivió y trabajó en la isla francesa de Reunión en el Océano Índico, siguió durante 7 años en Lima trabajando en el ámbito académico y en El Salvador y actualmente vive en la República Dominicana. Es doctor en filosofía por la Universidad París 10 y estudió a nivel de máster también en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Para nosotros es un honor tener al profesor Gilbert Kiefer con nosotros el día de hoy compartiendo este tema tan relevante y significativo para la reflexión contemporánea de lo que han sido también nuestros pueblos originarios. Es a su vez una puesta en escena de un tema inusitado prácticamente, casi no tratado, y que por ello representa una contribución relevante, trascendental al pensamiento dominicano. Así que es una doble contribución, primero por su procedencia desde Francia y al mismo tiempo una motivación para la reflexión local sobre estos temas que tanto nos pertenecen. Así que le damos la bienvenida y le expresamos esa honra que sentimos a partir de la posibilidad de tener su conferencia el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias, señor rector, gracias por sus lindas palabras. Me propongo presentar algunas cosas de manera muy humilde, en realidad.
Soy doctor de filosofía, especialista de la no filosofía del grupo de Nanterre. Es que se llama actualmente en los Estados Unidos non-standard philosophy. Entonces, me interesa mucho la temática del mundo, del subsuelo, del zócalo espiritual de las Américas. Me tocó una vez esta temática en el Perú, 20 años atrás, y desde este momento estoy estudiando el mundo inca, el mundo maya, cuna de Panamá, y ahora tengo el privilegio de ver este mundo taíno, que es un mundo aparentemente simple, pero profundamente espiritual para mí. Entonces le voy a presentar esa lectura de la simbología del mundo taíno, que tiene un subtítulo que usted mencionó anteriormente, es la reconstrucción fenomenológica del imaginario taíno. Eso sería la intencionalidad de mi trabajo. No solamente el trabajo sobre el mundo taíno, pero también el trabajo sobre el mundo inca, maya, etc. El contacto que nosotros tenemos con la civilización de los taínos se hace por medios de estructuras que nos permite reconstruir el carenaje espiritual de este mundo, pero no permite recibir su espiritualidad. Entonces hay dos cosas. El trabajo intelectual es una preparación, un prolegómeno muy fuerte de entrada en el mundo, pero no da la espiritual detrás de los signos, detrás de las estructuras. Eso es un hecho que hay que pensar profundamente. Se necesita primero una hermenéutica por estructuras, y el maestro de todo eso, que ya tenemos más de 100 años del aniversario de su legado, es Lévi-Strauss. Lévi-Strauss. Aquí tiene su firma. Lévi-Strauss, después de Saussure y el estructuralismo, hizo un cambio en la manera de ver el hecho humanista, las ciencias humanas, porque desde el estructuralismo, con sus conceptos de significado, significante y dos axis de lectura, la simbología y la combinación de los signos, que hace una especie de gramática que puede explicar cualquier cosa, es muy interesante porque se puede aplicar a muchos hechos humanos, como por ejemplo la literatura, la sociología, Lévi-Strauss trabajó sobre el mundo de Brasil, el mundo caduveo, y explicó justamente los rituales del matrimonio. Entonces, con la estructura se puede comparar el matrimonio caduveo con el europeo y todo eso. Es muy interesante. Entonces, las estructuras, por ejemplo, permiten comparaciones. Aquí usted ve la representación del cacique sentado en Venezuela, Colombia, Ecuador. Cada uno es un poco diferente porque es de madera, de piedra, y de otra manera, y tiene una simbólica diferente. Se puede comparar porque justamente es una estructura que está a la base. La fuente de esas imágenes es el arte taíno de Jacques Kerrache, este libro muy, muy interesante.
Pero en realidad el concepto de arte, vamos a empezar con eso, el concepto de arte taíno. Para mí el concepto de arte taíno es una expresión metonímica, porque justamente para nosotros existe un arte taíno, pero para los taínos no existe un arte taíno, porque el concepto de arte justamente es un concepto que se libera, como lo dijo Malraux, que se libera de la religión, de la ritualización. Entonces, el arte es una liberación del molde, de la simbólica religiosa. Entonces, este concepto de arte no podía existir en el mundo taíno, porque la expresión taína era una expresión ritualizada, un ritual. Y eso es difícil para nosotros entender. El arte es una expresión tardía para nosotros y ese concepto de arte se podía hablar de eso después, si usted quiere. El arte justamente es un concepto que vino después en la civilización griega, después de Pericles. Entonces, en el momento en que no se sentía la influencia de los dioses y se representaba a los dioses por el cuerpo humano, liberado. El arte es una liberación de la ritualización. Entonces, para mí, no hay realmente un arte taíno, sino un arte de manera metonímica. Por ejemplo, aquí doy un ejemplo. Amenofis IV, Tutankamón, entonces permitió la representación de su nariz sin codificación faraónica, sin ritualización. Eso era el inicio del arte. Porque la ritualización pertenece a una religión y es un poco cerrado y tiene una simbólica que ya está muy codificada. Entonces, arte taíno no es, pero yo pienso que esa expresión sobre las cuevas en el mundo taíno es una expresión espiritual. Es un proceso que deja una marca, un proceso de ritualización. Entonces, hay que buscar otro camino paralelo al estructuralismo. Porque existe una hermenéutica por intencionalidad. ¿Qué significa eso? Aquí usted ve la personalidad de Mircea Eliade. En la fenomenología de la historia de los hechos religiosos de Mircea Eliade, su libro, uno de sus libros, porque él escribió en muchos idiomas y cosas fantásticas, existe una hesitación entre dos términos, fenómeno y estructura. La estructura hemos visto lo que es. El fenómeno todavía no sabemos exactamente lo que es. La fenomenología de Husserl y después Heidegger y todo ese camino es la búsqueda de la intencionalidad. Porque la humanidad tiene una marca de intencionalidad detrás de sus hechos. Entonces, en la literatura se busca la intencionalidad del texto. Se busca siempre cuál es el mensaje intencional del texto que permite justamente la escritura que uno ve. En el arte taíno, por ejemplo, entre comillas, ¿cuál sería la intencionalidad? La intencionalidad sería liberar una espiritualidad detrás de signos que ya conocemos mucho. Y como dijo Heidegger, una cosa que se conoce mucho es como una moneda que se pasa de mano en mano y que pierde su significado. Entonces, ¿cómo recargar la palabra de sentido? ¿Cómo poder descubrir la intencionalidad fenomenológica de los signos? ¿Cómo hacer en eso? Porque había esas personas
tenían una proyección metafísica, como nosotros. Entonces, ¿y cómo ver esa cosa detrás de los signos? Eso. Hay una paradoja muy interesante. Los taínos hacían realizaciones de rituales como detrás de sus representaciones, detrás de sus signos. No podían pensar y expresarse de otro modo. Nosotros, ahora mismo, nosotros tenemos este mundo moderno. Cuando digo mundo moderno, pienso a Kant. Kant. La modernidad en filosofía, como la postmodernidad, es el hecho de poner la razón en el centro de todo. La razón y después las estructuras como consecuencia del trabajo de la razón. Entonces nosotros pensamos, ellos quieren decir algo, expresar algo, explicar algo, dar un significado. Todos esos conceptos, significado, explicación, todo eso son conceptos racionales. Y ese pueblo no tenía solamente el hemisferio izquierdo, ¿no? Ellos buscaban, como en la Edad Media se llamaba la sénéfiance en francés, la sénéfiance o senefianza, quizás podríamos traducir así, no se limita a una significación que es un concepto racional. No se busca racionalidad, no se busca explicación, se busca proyección metafísica en los signos. Entonces, para nosotros es una dificultad aprender de ver de otro modo que nosotros hemos aprendido, salir de nuestro mundo. Segunda paradoja, es la paradoja del arte. Nosotros vemos lo que no podemos explicar porque no tenemos acceso a esta religión, a esta expresión metafísica. Nosotros llamamos esas cosas arte. Entonces ponemos frente a esa cosa extraña el concepto estético. Entonces eso es la segunda paradoja. Ponemos la estética frente a un concepto que expresa otra cosa que estética, que presenta cosas metafísicas, religiosas. Son dos paradojas que hay que pensar. En el mundo taíno no había esas cosas porque el mundo era uno, a la vez explicativo y a la vez ritual, a la vez real y a la vez metafísico, a la vez objetivo entre comillas, tangible y religioso. El contacto de lo natural con lo sobrenatural no se percibe siempre. Incluso en el mundo de los taínos habían momentos especiales, momentos religiosos como los cristianos tienen la misa. La misa es un momento sagrado. Entonces el tiempo sagrado hace irrupción, como lo dice Mircea Eliade, en el tiempo normal. Y la caoba y esas cosas, el peyote o la ayahuasca en el Perú, facilita esa toma de conciencia de un tiempo sagrado. Y eso también no tenemos acceso a esa parte. Vamos a entrar en una cueva. Vemos signos, dibujos,
Ya esos dibujos pertenecen a la tradición, a la iconografía, todo el mundo conoce. Son signos de la caoba. Y eso, hoy día vamos a pensar un poco ese momento. ¿Cuál serían las visiones posibles del mundo taíno en esta expresión metafísica, religiosa, ritualizada de su mundo? ¿Cómo aprender esa cosa? ¿Cómo enfrentar esa realidad que tiene dos paradojas, que tiene la limitación de dos paradojas? Disculpe porque una palabra de Mircea Eliade que dice: lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales. Es muy importante, es como la filosofía de Kierkegaard. No son reflexiones, es una actitud existencial, asumidas por el hombre a lo largo de su historia. Esas modalidades no se dan por separado. En el mundo taíno la realidad era a la vez objetiva, como lo hemos dicho, y a la vez espiritual. Para nosotros la realidad, lo que llamamos nosotros la verdad o la realidad, es solamente objetiva. No tenemos acceso oficialmente a otra comprensión de la verdad. Pero en raros momentos extraordinarios, los hombres taínos y modernos se abren al espacio superior y comunican directamente con él. Es el momento sagrado. Heidegger dijo: un día en nuestro tiempo normal nos toca la idea de que, como un sonido de una, ¿cómo se llama? Una glocke, una campana que viene de lejos y nos toca en nuestro Dasein, en nuestra realidad vital, y nos dice: ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú eres aquí? ¿Por qué tú existes? ¿Cuál es el misterio? Y tú te das cuenta en un momento dado de tu realidad metafísica, sin pensar a la religión. Eso lo dijo Heidegger. De todo eso nos queda entonces signos, realizaciones del mundo taíno que se puede definir. Signos de cueva, se puede definir. Caoba es un término que designa un ritual taíno que se realizaba para consultar o invocar a un semi, que se dice en Wikipedia. Semi es un concepto taíno que designa tanto a una deidad o espíritu ancestral como a ciertos objetos esculturales que alojan a dichos espíritus. Esas son definiciones estructurales, exteriores. Una motivación mía, motivación de mi estudio, es la reconstrucción de mundos perdidos, de civilizaciones hundidas en el pasado de la Tierra. Hay dos maneras de hacer la cosa. Una bien conocida, como lo hemos visto, que procede por estructuras, pero no permite restituir el núcleo galvánico de los signos. Y otra manera que trabaja por la imaginación, que se pone en ósmosis espiritual con los rituales de este mundo.
es un trabajo artístico. Es un trabajo mío que trata de entrar en vibración con la sabiduría de pasadas civilizaciones. Yo hice ese árbol de la vida maya y el barco taíno, un signo de cueva, pero por un trabajo de computadora, de 3D. Pero hay una sabiduría. A veces si uno ve eso en una inscripción, en una estela, eso es una estructura de estela maya, de todas las estelas mayas. Si uno ve esa estructura en una estela maya, se acostumbra a veces. Pero si yo cambio la regla, si pongo eso en 3D, en contextos diferentes, nos llama la atención de nuevo, porque es una estructura de hierro en un lago quizás. Y esa estructura dice 3 cosas. Yo vengo del pasado, de mi civilización. Mi fuerza está debajo del agua. Esa es la primera sabiduría maya. La segunda, esa fuerza que viene debajo del agua tiene una expresión política. Es la expresión de mi fuerza actual. Pero esa fuerza actual política, que son cabezas cortadas, trofeos, esa fuerza del mundo maya no es nada si no se respeta el pasado, de dónde viene la fuerza del presente. Pero todo eso no es nada si no hay una proyección en el ave celeste. Entonces, el poder viene del pasado, de la civilización, del fuego pasado de la civilización, se anima en el presente de la política, de toda la expresión de los hombres que viven actualmente. Es el poder, el conato, como dice la filosofía del hombre actual. Pero todo eso no es nada si el hombre no se proyecta en un mundo sublimado de su presencia. Es el ave celeste de cada estructura maya. Y aquí veo el barco taíno que está flotando de piedra en el agua. No tenemos acceso a la imaginación de los taínos. ¿Qué vieron ellos tomando la coba? ¿Qué vieron en este momento? Nos queda solamente algunos signos, pero ellos tenían una proyección mística, religiosa, y la estructura no puede explicarlo definitivamente. Pero nosotros podemos quizás, por técnicas virtuales, apoyándonos sobre los dibujos, reconstruir. ¿Por qué no? Se busca reconstruir la cara de Cristo, tomando un cráneo de 2000 años atrás, de la Palestina, por un programa, esculpiendo, poniendo los músculos y para reconstruir la figura posible, pero símil de Cristo, pero me parece tan extraño de hacer ese tipo de trabajo que de restituir la visión de los taínos mediante los signos que nos quedan. Pero es posible, es factible por las técnicas modernas. Eso es un signo de una cueva, un poco simbolizado. ¿Qué significa eso? Muchos signos no conocemos el significado. Eso es programas de 3D, su trabajo es una escultura de su presencia.
Eso es un trabajo de proyección complejo de su presencia. Y eso es su presencia con el pez taíno. Eso no, habla a nuestra imaginación actual. Siguiendo este método de reconstrucción fenomenológica, se podría incluso reconstruir películas de realidad aumentada de las visiones de los taínos. Yo hice este trabajo sobre más o menos unas variantes sobre ese modelo.